una crisis de ansiedad muy fuerte que tuve en el 2017 y he tenido muchos comentarios y muchos mensajes de que quieren saber más, qué herramientas usé, cómo lo hice para resolverla, etcétera. Y bueno, quiero hoy compartir un poquito de eso. Si les gusta, tal vez luego podemos hacer una profundización más a detalle, pero hoy quiero platicar un poquito justo como el contexto de esa crisis de ansiedad. Espero les interese, es una buena historia de cómo esa crisis me llevó a superarme y encontrar este camino de bienestar. En Lo que te mueve, nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora. Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto. Soy Palo Yoga, Y yo, Yogi Dan, maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar. te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu. Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que te mueve. Yo soy Dan Y yo soy Palo. y quiero darte las gracias por estar aquí, por volver a escucharnos como todas las semanas. Estamos súper agradecidos de la respuesta que hemos tenido. Estamos súper emocionados de poder seguir compartiendo este proyecto con ustedes. Y algo que nos sirve muchísimo para poder seguir compartiendo este proyecto con ustedes es que nos sigan en la plataforma que nos escuchan, que se suscriban a nuestro canal de YouTube si nos escuchan por allá, que nos dejen una calificación en la aplicación de Spotify o donde sea que nos escuchen. Nos sirve muchísimo para poder seguir compartiendo este contenido con ustedes. Y hoy tenemos, bueno, hoy vamos a platicar de algo un poquito más personal. Yo ya he hablado antes en redes sociales de forma muy em, superficial, exacto, de esta crisis de ansiedad que me trajo al yoga, que es como, digo que es como mi historia de origen, así como si fuera de un superhéroe. Lo que hizo a Yogi Dan dedicarse a ser Yogi Dan es una crisis de ansiedad muy fuerte que tuve en el 2017 y he tenido muchos comentarios y muchos mensajes de que quieren saber más, qué herramientas usé, cómo lo hice para resolverla, etcétera. Y bueno, quiero hoy compartir un poquito de eso. Si les gusta, tal vez luego podemos hacer una profundización más a detalle. Y sabes que más que interesante, lo cual pues siempre lo es, creo que es una muy buena forma como de no sé, como de sentirnos más, como relacionables, ¿no? O sea, como que todos hemos seguro pasado por algunos momentos de ansiedad en nuestra vida, todos vamos a pasar por algunos, si no, seguramente, y creo que es como algo, pues, muy valiente y muy padre que, o sea, que te atrevas a ponerte vulnerable acá y contar tu experiencia. Yo, pues, te acompañé, creo que toda, toda esa etapa, y entonces va a estar lindo hoy que nos lo cuentes. Entonces, Sí, pues, sí, sí. a ver. Justo Paloma está acá como para acompañarme en Entrevistadora. este proceso y exacto, como de entrevistadora para esta ocasión. Tal vez luego a mí me toca entrevistarte en otro tema. Tú también tienes algunos temas interesantes que podríamos compartir acá. Entonces, si les gusta este formato más como de entrevista y de compartir un poquito más nuestra parte personal, nos encantaría escucharlo en comentarios, en mensajes para que sepamos que les gusta y podamos seguir explorando este tipo de episodios, ¿no? Y pues bueno, podemos empezar desde cuándo comenzó tu crisis de ansiedad, cuál es como el contexto, por qué se dio. Sí, justo fue como en el 2017. Yo me gradué de la prepa en 2015 y entramos a la carrera en 2015, en otoño del 2015. Entré a estudiar ingeniería química, ahí es donde nos conocimos. Para los que no saben ese dato, ahí nos conocimos en ingeniería química, en la Ibero, aquí en Ciudad de México. Y ya yo tuve como ese primer año escolar como muy positivo. Todo primer, segundo semestre, pues nos empezó, pues toda esta como la parte padre de la universidad, ¿no? De conocer gente nueva, etcétera. Y como para el tercer semestre, que el tercer semestre es justo enero del 2018. 2017. Sí, 2000, no, 2016. Empecé a tener como esta sensación como de duda en mi futuro, ¿no? O sea, como que empecé a dudar un poco como de si estaba tomando las decisiones correctas, si había entrado a estudiar la carrera correcta. A ver, me encantaba la carrera y soy feliz y ahora en retrospectiva no pude haber estudiado algo mejor, pero
como que en ese momento, cuando empiezas a tomar esas primeras decisiones como de adulto joven, es como fuerte darte cuenta de que ya tú eres responsable de ti mismo y de lo que haces, ¿no? Y de a dónde te llevas y del futuro que estás tomando, ¿no? Entonces empecé a tener como ese sentimiento, ¿no? Eso fue como en otoño del 2016. Y para enero del 2017 esto se empezó a empeorar un buen, ¿no? O sea, creo que esto ya lo entendí después en retrospectiva, pero incluso en ese momento lo que empezó a hacer que empeorara esta crisis de ansiedad es que no tenía buenos hábitos, como tenía hábitos que me llevaban mucho hacia el estrés y la ansiedad, ¿no? O sea, no tenía como esta parte que ahora tengo como de escucharme a mí mismo y saber relajarme, no tenía esta parte como que ya iré contando cómo los fui adquiriendo. Pero bueno, el punto es que para enero del 2017 yo ya estaba en una situación en la que estaba como muy estresado, estaba como muy ansioso, estaba como en un estado como de alerta constante, como eso que es como muy clásico de la ansiedad. Y algo que me hacía como empeorar todo es que como que en mi vida no había nada aparentemente malo que lo estuviera generando, ¿no? O sea, todo parecía estar bien, ¿no? O sea, me estaba yendo súper bien en la carrera. Justo estábamos empezando a salir. Este, Sí, como muchos amigos, Tenía muchos nuevos. amigos, o sea, me acuerdo que en ese tiempo me compré un coche nuevo, o sea, tenía puras cosas como positivas, ¿no? O sea, en mi vida, y esto lo único que hacía es que como que decía, entonces hay algo mal en mí, ¿no? O sea, entonces si todo aparentemente está sucediendo bien en el exterior, pero en el interior me siento pésimo, me siento ansioso, entonces significa que hay algo mal conmigo, ¿no? Entonces esa idea fue la que me empezó a destruir. Oye, ¿y sabías que eso era ansiedad? O sea, en ese momento decías, estoy ansioso, o qué sentías, o qué palabras le ponías. Sí, yo sabía que, sí lo tenía como identificado como ansiedad, ¿Y por qué? especialmente porque mi papá también ha tenido cuadros de ansiedad Mm, en su vida y algunos en los que yo he estado consciente, o sea, como persona que me acuerdo. Y entonces, pues sé cómo se ve la ansiedad, sé cómo se veía la ansiedad y un poco podía relacionarme con esa experiencia que mi papá tenía y pues un poco hablando con mis papás y ellos oigan, me siento mal, me siento así, no sé qué, ellos también me fueron como dirigiendo conectar con esa experiencia y decir como, pues esto que sientes es ansiedad, no sé qué. Y entonces pues de ahí yo ya como que sabía que eso era ansiedad. ¿y qué sentías específicamente en los, o sea, como en los inicios? Pues es como, o sea, cuando te da como un ataque de ansiedad, digo, no, a ver, yo no soy psicólogo y no soy experto como en general en ataques de ansiedad, pero hablando como desde mi experiencia, yo sentía ataques de ansiedad como que se te nubla la visión, o sea, como que se te acorta o se te cierra el campo de visión, así como cuando ubicas cuando como que te levantas y te mareas y como que Mm, ves así como negro, un poquito así, tal vez no tan exagerado, pero un poco así. Y luego sientes como una sensación en el pecho de presión horrible, así como si alguien estuviera sentado en tu caja torácica y el ritmo cardíaco se eleva un buen y tu respiración se vuelve como toda agitada. Y entonces lo que sientes es como un poco pánico, ¿no? Porque entonces sientes que algo está pasando, te sientes en peligro, pero no sabes por qué, porque tal vez te da así sentado en tu sillón o sentado en la escuela, que aparentemente pues no había pánico, no había nada por lo que sentirse apanicoso y eso es lo que hace que sea horrible, ¿no? Porque es como un estado de alerta y de miedo y de peligro sin una razón aparente. Porque, a ver, si eso sientes cuando te aparece un oso en el bosque, ok, entonces sí sabes que es por eso específicamente, ¿no? Y puedes correr, ¿no? O lo que sea. Pero cuando es aparentemente causado por nada, entonces sientes que te está dando algo, ¿no? O sea, sientes que algo hay mal en sí, ti. incluso tal vez sientes como culpa o desvalidación de lo que estás sintiendo porque dices, o sea, ¿por qué me sentiría Exacto. así? Entonces, no sé si eso lo haga peor No, o 100% lo hace no, que peor. decir como, o sea, como vocecita, cállate porque estás exagerando y chance lo hace peor. Oye, y digo, ahorita justo que te pregunté esto, me cuentas que como que tus papás te fueron dirigiendo y creo que tal vez eso, o sea, eso está importante que tuviste ese canal de comunicación desde, bueno, no sé si fue desde el inicio y un poquito como sentiste apoyo. Siento que muchas veces pasa que
en esos momentos como oscuros o de dificultad, no contamos con una red de apoyo, nos da como pena pedir ayuda. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? No, definitivamente yo sentí mucho apoyo de parte de mis papás, que en este caso fueron los principales que estuvieron en el proceso, también de ti, que estábamos empezando nuestra relación. De hecho, a veces me parece sorprendente que hayamos durado a pesar de la crisis tan fuerte que tenían, ¿no? Entonces, sí fue muy fuerte, ¿no? Y tú te acuerdas de eso. Y yo estoy muy agradecido contigo de que hayas como pasado ese proceso, ¿no? Creo que también ahí creo que un buen acierto mío y algo que recomendaría mucho es mantener una comunicación muy abierta. A ti te decía, como ya estoy pasando por esto, esta es la crisis, esto es lo que estoy sintiendo, o sea, no es tu culpa si tal, tal y tal. Igual con mis papás fui como muy abierto. Creo que ustedes tres fueron como los principales puntos de apoyo que tuve y sí sentí apoyo, sin embargo, creo que es difícil apoyar a alguien que está pasando por eso si no tienes un entrenamiento de salud mental o algo parecido, o sea, si no eres psicólogo, si no sabes tratar ese tipo de cosas, porque tal vez tú en tu buena intención luego dices cosas o haces cosas Que no ayudan. que a la persona le hace sentir peor, ¿no? Entonces, Sí, había veces que mis papás me decían cosas que tenían el efecto contrario de ayudarme. Y no fuera por malintencionados, ¿no? O sea, sí. simplemente por lo que me decían y yo por el punto en el que estaba pasando a mis papás, pues ninguno de los dos es psicólogo. Uno estudió comunicación y la otra es diseñadora de interiores, entonces no, tal vez como que no está ese entrenamiento y, a ver, no es algo que ni a ti les resienta para nada ni nada, pero creo que a veces es difícil dar ese apoyo, ¿no? O sea, es difícil dar ese apoyo porque muchas veces lo que dices, la persona que está pasando por esa crisis de ansiedad no sabes cómo lo va a tomar, ¿no? Sí, sí, al final como que la gente ayuda desde lo que sabe, pero el problema aquí es que casi nadie, o sea, no sabemos cómo ayudar y cómo aportar. E incluso la persona que lo está pasando, tampoco sabes qué necesitas Ujú. todavía, solo sabes que te sientes mal y hasta ahí quedaste. Entonces, creo que es bien importante tener ayuda profesional, que bueno, pues tú sí buscaste. ¿En qué momento decidiste que ya era como hora de acudir a alguien más? Pues creo que mientras empezaron a empeorar como estos episodios de crisis de ansiedad, ¿Te daban muy seguido? pues si me daban seguido, me daban mucho en la escuela, me daban mucho en las noches, sufría de mucho insomnio, no podía dormir, ¿no? O sea, porque ya en el momento de la noche en la que apagaba la luz y estás tú solo, pues ya no hay distracciones, ahora sí eres tú contigo y tus pensamientos y ahí es como cuando peor se ponía estos ataques de pánico, estos ataques de ansiedad. Y pues ya después, no sé, de varios meses de que esto no se solucionaba, ya la verdad es que sí decidí que era momento de buscar ayuda. Em, no me acuerdo como de algún punto en específico en el que haya decidido que era momento. Me acuerdo muy bien de un punto en el que me dio un ataque horrible de pánico y de ansiedad en un restaurante, que me puse a llorar descontroladamente así en la mesa, porque decía ya, ¿qué es esto que está pasando? Y creo que después de ahí fue donde decidí ya buscar como algo profesional más específico. Ahí fue donde decidí ir ya a un terapeuta. Eventualmente también terminé yendo al psiquiatra, ¿no? O sea, me dieron ahí una medicación también para los ansiolíticos, para la ansiedad. Y creo que ese fue como un poco el punto de inflexión, ¿no? O sea, no fue como porque ese ataque de pánico pues fue parecido a cualquier otro, ¿no? Pero me acuerdo muy específicamente de ese. Es que sí, sí está, como que sí está fuerte todo el proceso de no saber qué necesitas, de no saber qué quieres, de que la gente te quiere ayudar, pero al mismo tiempo no te entiende, porque cuando alguien no está pasando por ansiedad, como que es súper difícil relacionarte. O sea, aunque te acuerdas tal vez de que alguna vez lo pasaste y que más o menos así se siente, como que sí es súper difícil volver a validar, entre comillas, a otra persona, ¿no? Como que se ve, como dices, algo como tan aparentemente sin causa, que es como súper, no sé, complicado de pronto dar. ¿Te costó trabajo encontrar como un terapeuta que te ayudara, que te sirviera, que, que te Sí hiciera pasé sentir en por varios confianza? y durante el proceso pasé por varios terapeutas. Creo que el primero
eh, como que tuvo este avance o como este, y ahora sí como mejora, fue un psicoterapeuta muy tradicional que me recomendó un amigo, la mamá de un amigo que es psicóloga. De hecho, creo que este amigo fue con este terapeuta también antes y me recomendaron. Y él era como muy, una terapia muy tradicional. No estoy tan familiarizado con todos los estilos de terapia y ramas de la psicología y así, pero sé que este era un psicoanalista muy tradicional, pero me funcionó muy bien, ¿no? O sea, como que en ese tiempo lo que necesitaba era eso y a él lo dejé de ver después como de un año y después de eso pasé por diferentes terapias, incluyendo algunas más alternativas o algunas otras como más de movimiento y en ese punto en el que yo ya estaba más, o sea, después de un año de trabajo así de terapeuta como para el 2018, yo estaba mucho más en control y ya mucho más sanado de eso, pero esas otras terapias me ayudaron como a ese siguiente proceso, ¿no? Como de salida. Oye, y antes de pasar al proceso como de salida, no me acuerdo el orden, ahorita más bien esa es mi pregunta. ¿Cuándo empezaste a buscar como otras respuestas así como en espiritualidad y cosas así? O ¿cuáles fueron como los pasos que fuiste siguiendo? ¿Y en qué momento? No me acuerdo si lo hiciste al mismo tiempo, como empezaste psicología y empezaste a leer sobre budismo y cosas así, o fue después, o cómo fue como tu proceso de sanación hacia lo que ya te trajo al yoga. Creo que eso fue un poco antes, justo antes de mi proceso ya como terapéutico profesional, yo ya estaba buscando cosas que me hicieran sentir mejor, entre ellas meditar. Creo que lo primero que me acerqué fue al budismo. La verdad no sé bien por qué me acerqué a eso, pero empecé a leer mucho sobre el budismo. Leí de muchísimas cosas, yo leo mucho, entonces en esa época leí dijo, de todo así, de budismo, de cristianismo, de cábala, de todo así, todas las filosofías que se me podían ocurrir, ¿no? O sea, yo ya estaba meditando. Creo que para el punto en el que estaba, la meditación no era suficiente, especialmente porque la estaba haciendo yo solo, entonces creo que todavía no tenía ningún maestro ni nada, entonces siento que aunque sí me funcionaba la meditación bastante para aliviar como generalmente, creo que ya el proceso iba mucho más allá que algo que 5 minutos de meditación fuera a resolver. Y por eso creo que terminé necesitando este espacio ya profesional de psicología. Y creo que fue más o menos a la par de ese ataque de pánico muy fuerte que tuve, porque ese fue cuando estaba de vacaciones en Estados Unidos, en Houston. Ahí fue ese verano donde empezamos a practicar yoga. Ujú. Entonces, también por ahí empecé a practicar yoga Y ese y verano ya estabas como más hacia de salida, no, ahí fue yo creo que a la la peor mitad. parte. Ah, okey. O sea, como la parte más dura, justo como en el verano del 2017. Y, y a través de esa, o sea, como en ese punto empecé ya a ir al psicólogo, más adelante en ese año, unos meses después de empezar con el psicólogo, ir al psiquiatra, ya empecé a tomar los medicamentos, llevaba como 3 4 meses haciendo yoga, y ahí fue cuando empecé a ver como la mejora, ¿no? ¿Cómo empezaste a vivir tu sanación? O sea, ¿cómo empezaste a ver como que estabas mejorando, o qué cambios hubo en ti? Y también como en factores externos, porque, mencionaste al inicio cómo no tenías buenos hábitos, como que tenías hábitos muy estimulantes, y no sé cómo empezaste a ver como esos cambios poco a poco, porque siento que eso pasa, como que muchas veces hablamos de la peor parte y luego hablamos ya de que estás afuera. Pero siento que la parte como rica del proceso donde más aprendes, donde más creces, es como en lo cotidiano, en el día al día, en los hábitos chiquitos, en las terapias chiquitas. Entonces, ¿cómo se empezó a ver para ti como esa serie de cambios que empezaste a ver, a vivir, a elegir? Ese proceso de mejora, o sea, como de ese peor punto, por así decirlo, hasta que ya me consideré como libre de esa crisis, sí pasó mucho tiempo, no sé, como año y medio, 2 años, o más, no sé, no me acuerdo bien. Porque tampoco tengo un punto específico en el que dije, ya, hoy estoy Sí, curado, ¿no? obvio. Pero justo cuando empecé este proceso ya más
como comprometido con terapeuta y todo, también como que empecé a, ¿sabes qué? A través como del pánico dejé de hacer todo. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que, haz de cuenta, a mí me gustan mucho los videojuegos y casi todos los días juego algo, así, especialmente en la universidad de vez en cuando, o sea, todos los días alguna hora jugaba algo. Y antes jugaba mucho en la noche. Y entonces eso me dejaba súper ansioso porque me aceleraba. Entonces, si juegas un videojuego de acción, terminas así ansioso en la noche y luego tienes una crisis de ansiedad horrible y luego te vas a dormir. Entonces, evidentemente, No, a dormir. tu estado energético y de tu sistema nervioso está aceleradísimo y entonces me daban ataques de ansiedad, ¿no? Eso es una cosa. Luego, yo digo, nunca he sido un tomador tan duro de café, pero También te da ansiedad. me daba mucha ansiedad y cuando como que empecé ya con el proceso dejé de tomar café por completo, ¿no? Y de hecho no tomé café como 2 años completos por como el estímulo que tiene el sistema nervioso, ¿no? Me estaba durmiendo muy tarde, no sé, o sea, ese tipo de cosas que eran como extra, que me estaban todavía sumando más dificultad a quitarme esa ansiedad, ¿no? Entonces, en ese proceso aprendí esas lecciones de que tus hábitos tienen ese impacto en ti o tienen esa importancia en ti, de a qué hora haces las cosas tiene una importancia, ¿no? De los ciclos del cuerpo, de los ciclos del día. O sea, eso lo empecé a aprender. Y aparte, pues eventualmente en este proceso me empecé a adentrar más en el yoga y en el yoga hablan mucho de eso. Entonces como que empecé a conectar y a profundizar todavía más esas lecciones. Yo creo que duré como menos de un año medicado, porque yo desde el principio dije, no, o sea, a ver, si la medicina me va a ayudar, sí, pero no estoy dispuesto a depender de un medicamento. Entonces yo en sí lo antes posible lo quiero quitar. Entonces estuve, no sé, unos 8 meses así y después 2 meses en lo que me lo como quitaban. Y, y pues de ahí sí empezó a mejorar, ¿no? Hasta lo que es hoy. Este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea. En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros. Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros. Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales. Oye, y hoy que ya estás, pues sí, del otro lado y que ya hiciste un trabajo y ahorita nos contarás más de ese trabajo, ¿qué aprendiste o sea, por qué te dio esa crisis de ansiedad? ¿Qué pensamientos había en tu mente cuando te ibas así en las noches y que decías, ahora soy yo y mis pensamientos? ¿Qué eran esos pensamientos que como que te generaban esos ataques de pánico? Pues a ver, o sea, como que no me acuerdo específico. Es que a ver, es difícil como para mí ponerle como un punto como de empezar, ¿no? O sea, ahora que soy más consciente de mis pensamientos, ahora que soy más consciente de mi bienestar y así, y que priorizo mucho la salud mental, y veo hacia atrás, como que no veo un punto como de inicio, ¿no? Pero a ver, obviamente creo que cuando vas creciendo y especialmente en la adolescencia, creo que vivimos como muchas inseguridades, ¿no? O sea, por el simple hecho como de transformarte, de cambiar, de crecer, creo que es una época vulnerable. Vives muchas inseguridades en general y creo que esas eventualmente en tu vida adulta va a llegar a un punto en las que las tienes que sanar, ¿no? Y yo creo que por eso te dan crisis De todo de los tipo. 20, crisis de los 30 y crisis de la mitad de la vida, ¿no? Porque tal vez son cosas que no habías como ido sanando. Yo creo que algo que también me di cuenta en esta crisis de ansiedad es que yo soy una persona hipersensible. O sea, eso Mm, creo que es algo que, o sea, es una condición que algunas personas tienen, que se diagnostica, y yo soy hipersensible. Y creo que justo algo de esa época de mi vida, de esa parte como de la carrera, de estarme cuestionando estas cosas, y esa hipersensibilidad hizo que muchas de esas inseguridades de la adolescencia se explotaran inmediatamente, al mismo tiempo, ¿no? Como muy juntas. Y los pensamientos, pues, son como, un pensamiento que me daba mucho era como este sentimiento, no es tanto un pensamiento, es más un sentimiento de duda,
como de poner en duda todo lo que soy, toda la realidad, ¿no? O sea, como de lo que digo que soy, sí soy, soy quien digo que soy una farsa, soy no, o sea, como que todo ese proceso como de duda, duda en mí mismo de la realidad de la situación me era muy fuerte, ¿no? O sea, otro pensamiento que me daba mucho es que yo pensaba que algo tenía mal yo, ¿no? O sea, como de hay algo malo o sea, hay algo roto en mí por lo que estoy viviendo esto, ¿no? Ahora ya entiendo que no, o sea, que mucha gente lo siente. En ese punto también siento que como que no, o mínimo yo no estaba en un círculo en el que se hablara mucho de la salud mental. Entonces yo veía a la demás gente aparentemente perfecta y en gozo y en felicidad, que seguro no, seguro muchas de las otras personas también están pasando por cosas así. Pero entonces a mis ojos el único que estaba mal era yo y entonces estaba seguro de que algo había mal conmigo, o sea, yo tenía algo defectuoso que hacía que me sintiera así, ¿no? Em, esas dos eran como las cosas como más fuertes, tal vez también como el no merecimiento, ¿no? O sea, de que me sentía como no merecedor a las cosas que estaba viviendo, aunque fueran cosas como mi carrera, mi relación, mi familia, no sé, o sea, como que me sentía pues que no me merezco esto, ¿no? Porque hay algo roto en mí, ¿no? Entonces, eso también era muy fuerte porque entonces es como un autosabotaje, ¿no? Y esa duda como que se vuelve más fuerte. Entonces, esas como que eran las tres cosas que como que me daban ahí vueltas y aparte como que se alimentan una a la otra y entonces es peor, ¿no? Sí, sí, la verdad es súper fuerte. ¿Y hay algo como de esas inseguridades de esa época o de esos pensamientos que al día de hoy sientas que no has sanado? ¿O crees que como que con esa etapa, ya sé que nacen nuevas, obviamente, y vienen nuevas dudas y vienen nuevos retos conforme a lo que vas viviendo, pero como que sientes que hay algo de esa época que no lograste sanar por completo o durante esos 2 años de como de proceso de sanación, como que lograste quitar con todos esos O sea, eso? de esa crisis en específico yo creo que sí la logré sanar completa, más bien no creo, o sea, o sea, lo puedo sentir, o sea, obviamente hoy en día sigo sintiendo cosas negativas en mi vida, ¿no? O sea, a veces Sí, me da y son estrés y a parte. veces me da duda y a veces estoy triste, pero una, tengo las herramientas, que de eso quiero hablar, o sea, qué herramientas ahora tengo para lidiar con eso. Y dos, pues como que mínimo las inseguridades en las que estaban basadas esa primera crisis, pues las logré sanar, ¿no? En su momento y si ahora me da duda de otras cosas y ahora la sé lidiar mucho mejor con esa duda. Si ahora me da ansiedad, pues me da ansiedad de otras cosas, Sí, tal vez no pero eres también tan la sé. vulnerable como a sentir que ese pensamiento lo es todo, ¿no? O sea, eso de que se nubla la vista, de que sientes una presión, como que chance antes se sentía como más intenso porque pensabas que ese pensamiento era todo lo que había, pero ahora ya justo tienes las herramientas para lidiar y darte cuenta que solo es un pensamiento y que lo puedes observar y actuar a partir de eso, ¿no? Exactamente. Entonces cuéntanos cuáles son como las herramientas que más te han servido, que más te ayudaron en ese momento y que porque creo que son diferentes cosas, o tal vez no, tú me vas a decir, pero qué herramientas te ayudaron más en ese momento y qué herramientas ahora te permiten más o menos confiar en que no vas a volver a caer en algo así de como de profundo. Mira, o sea, yo creo que así la herramienta maestra, y eso explica qué estoy haciendo aquí en mi vida, es el yoga. O sea, eso a mí así fue medicina bendita, solución absoluta. O sea, o sea, yo un poco hoy le debo mi vida a esta disciplina, al yoga. Yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera terminado en esta disciplina. También por eso mi propósito de mensaje, de por qué estoy haciendo esto, lo que hago, por qué comparto esto en mis canales, por qué decidí abrir mis redes sociales sobre yoga, sobre bienestar, sobre salud mental. Todo es gracias al yoga, ¿no? O sea, porque el yoga fue lo que me salvó de esto, ¿no? O sea, y pues dentro del yoga hay muchas herramientas, ¿no? O sea, hay herramientas de autoconocimiento, de meditación, de concentración, de respiración, aprender a respirar, de la práctica física del yoga. Yo soy súper, o sea, partidario del beneficio que tienen las posturas en el cuerpo, o sea, el efecto que tienen en el sistema nervioso es impresionante. Entonces, como a grandes rasgos, yoga fue la herramienta que me sacó de ahí y me trajo a donde estoy hoy, ¿no? Otras herramientas,
que utilicé mucho fue mi comunicación. Yo siempre he sido muy bueno comunicando. Entonces, comunicarte a ti lo que estás sintiendo, comunicarle a mis terapeutas lo que estás sintiendo, comunicarle con mis papás. O sea, esa comunicación fue muy importante para mí. A mí nunca me ha costado trabajo eso, pero fue una herramienta que usé muchísimo. Decir las cosas como las estás sintiendo, porque también luego, aunque estés con tu terapeuta, te da pena decir cosas, ¿no? O sea, tienes que ser como muy abierto en ese sentido. Entonces, la comunicación es una súper buena herramienta. Em, la terapia, o sea, terapia sí fue una gran, gran, gran herramienta. También creo que sin la terapia no hubiera salido de donde estaba. Te digo, tuve muchos terapeutas de diferentes estilos. También tuve que ir experimentando qué tipo de terapia me gusta más. Hoy en día sigo teniendo un proceso terapéutico. Ya no tiene nada que ver con esa crisis, pero por el simple como mantenimiento de las cosas, ¿no? Tengo un amigo que, que dice que no te esperas a estar gordo para querer ir al gimnasio, ¿no? Vas al gimnasio porque quieres hacer ejercicio y mantenerte igual. No te esperas a estar en una crisis de ansiedad para ir al psicólogo, es lo mismo, ¿no? Entonces, un poco por ahí mantengo mi hábito de la terapia y esas creo que fueron las herramientas generales que más me ayudaron, ¿no? Y pues meditar, también meditar es, digo, eso está dentro del yoga porque antes meditaba a través de las prácticas del budismo, pero cuando empecé a hacer yoga empecé a meditar con las técnicas del yoga. Entonces ahora considero que la meditación es parte de lo que hago de yoga, pero la meditación es, siento que es algo que nada puede sustituir, ¿no? O sea, nada puede sustituir y es súper importante y fue súper importante y sigue siendo súper importante en ese entonces para sanar mi proceso, mi crisis y ahora para mantenerme así. Oye, y hay algo de lo que hablamos mucho que no mencionaste ahorita y que sí me acuerdo que hubo algunos cambios y fue el tema del ejercicio. Como que me acuerdo que tú tenías una rutina como muy específica de ejercicio y cuando empezó tu crisis, como que perdió un poco de peso seguir esa rutina en particular y luego como que cambiaste más hacia el yoga. Y nosotros siempre hablamos mucho de ejercicio, de movimiento, de los beneficios y así. ¿Cómo lo viviste tú como herramienta o cómo cambiaste tu relación con el ejercicio, con tu cuerpo y todo eso? Mira, yo creo que ahí con el ejercicio también iba un proceso paralelo, no necesariamente que fuera fuerza como del proceso de sanación de mi crisis. Yo siempre he sido muy deportista, siempre he hecho mucho ejercicio. El proceso que tuve como de cambio en el ejercicio se lo atribuyo más a que me empecé a enamorar del yoga, a que mi crisis de ansiedad me obligara a cambiar. De hecho, cuando iba a hacer ejercicio eran mis mejores ratos, ¿no? O sea, porque yo que estaba muy acostumbrado a hacer ejercicio, a mí que me gustaba mucho, en esa época escalaba, iba a escalar con mis amigos, entonces Sí, era lo tenía, conocido. era mi safe space, me entregué a mi entrenamiento, me entregué, o sea, como que cuando tienes una crisis de ansiedad también te entregas a las cosas que son fáciles para ti, y para mí es eso, ¿no? O sea, afortunadamente porque pueden ser algo más nocivo para ti, ¿no? O sea, ahí me entregué a mi proceso de entrenamiento, ahí fue cuando más duro, también ahí extrañamente es cuando más duro escalaba, ahí fue cuando competí, estaba en los nacionales, etcétera. Entonces como que en esa parte era como un safe space, era una Ya. zona segura. Y sí hubo un cambio completo como de mi relación con el ejercicio, pero no tanto por la crisis, Ok, sino más por el proceso de irme enamorando de la práctica del yoga ya. y de ir queriendo avanzar en la práctica del yoga. Porque entonces cuando empecé a practicar yoga, a ver, aquí pues hay la motivación de las dos cosas, ¿no? Me hacía mucho bien emocionalmente y quería profundizar mi práctica, seguir avanzando. Y entonces eso, para avanzar en yoga me di cuenta que las cosas que estaba haciendo de ejercicio no eran las mejores porque estaba haciendo muchas cosas de fuerza y pocas Mm. cosas de movilidad y flexibilidad y así. Entonces ahí fue cuando empecé a priorizar otros tipos de entrenamiento. Dejé, por ejemplo, dejé de ir al gimnasio, dejé de hacer ese tipo de cosas para reenfocar mi entrenamiento a la disciplina del yoga que me estaba funcionando tanto y profundizar mi práctica hacia allá. Y ya hoy en día, ¿cuáles dirías que son como las lecciones más importantes que sacaste de ese proceso o lo que te gustaría decirle a tu yo del 2017 y 2018? Es una buena pregunta. Eso. No sé, o sea, yo. Esto es algo como súper cliché y es algo de las cosas que más odiaba que me dijeran mientras que estaba en la crisis. Pero sí está cañón como cualquier crisis es la fuente de inspiración para una transformación. No sé, o sea, siento que esas, así como los diamantes se hacen bajo presión,
esa frase o ese dicho, también, o sea, los diamantes se hacen bajo presión en el sentido de que cuando más estás en una crisis y más sientes que el mundo se te está viniendo encima, y es cuando te descubres, cuando te conoces, cuando te obligas a hacer ese trabajo, ¿no? O sea, y es horrible. Yo odiaba que me dijeran eso porque decía, a ver, me vale si mañana soy un diamante, hoy me siento pésimo, ¿no? O sea, hoy tengo que hacer algo para solucionar cómo me siento ahora, me da igual el yo del futuro, o sea, en ese momento esa era la mentalidad, ¿no? Entonces, chances si me dijera esto a mí mismo en ese entonces me mentaría la madre, ¿no? O sea, me quisiera dar un, Bueno, pero es una lección. pero es una lección, ¿no? O sea, sí, sí es real eso. No es lo más lindo que escuchar en el momento. Ese tipo de cosas, por ejemplo, me la decían mucho mis papás y odiaba que me dijeran eso, ¿no? Es bien duro escuchar eso porque es, a ver, me vale si en 2 años me descubro a través de este proceso. Yo lo que quiero es sentirme bien ahora, ¿no? O sea, ¿cómo hago para detener esto que está pasando ahorita? Más en ese sentido, creo que me diría que confíe en los hábitos que estás construyendo porque eso es lo que te quita esas sensaciones en el momento. O sea, si hoy en día me siento ansioso, yoga. Si hoy en día me siento ansioso, pranayama, respiración. Si hoy en día me siento ansioso, meditación. Esas son las medicinas que te lo quitan en el momento, ¿no? Ya luego el proceso como más general te lleva en un proceso más largo, ¿no? A descubrirte ese diamante en bruto, por así decirlo. Pero en el momento yo me diría, confía en esas herramientas. Sí funcionan, ¿no? O sea, sí funcionan. Tienes que dominarlas, tienes que empezar a practicarlas más. Pero una vez que ya las tienes, son las que te van a ayudar a en ese momento aliviar esas sensaciones. Ok. Sí, buenas lecciones. La verdad es que sí, seguramente sí fue escuchar eso en el momento. Yo personalmente, mi mini crisis de ansiedad que a mí me duró un mes o algo así. No, no, pero eh, también aprendí que todas las crisis de ansiedad son igual de válidas, ¿no? O sea, no, Eso también. no importa si fue una pequeña causada por el trabajo como la tuya, que si quieren escuchar esa historia pueden escucharla en el podcast de la renuncia, o si fue algo más de más tiempo, más como con mi persona, todas son válidas, ¿no? Y todas Sí, tienen... todas son válidas. Lo que iba a decir es que a mí personalmente me servía mucho recordarme y escuchar como que todo pasa. Y a mí, antes de saber que existía la ansiedad, el estrés, todo eso, un amigo me dijo eso, como de que toda crisis es oportunidad de cambio. Y a mí ese es como mi ancla siempre, siempre que la estoy pasando mal, esa es mi ancla y de ahí saco. Entonces, está curioso que justo tú decías como, no, me vale, no quiero escuchar eso. Y yo es como, ok, sí voy a confiar. Pero bueno, lo que te quería preguntar ahora es, uno, si después de haber sanado esa ansiedad se te quitó para siempre o si has vuelto a tener episodios, si crees que es algo que se quita por siempre o algo que que tenemos que seguir experimentando en la vida, y cuál es tu relación ahora con la ansiedad en general. Sí, o sea, a ver, en ese momento si alguien o sea, te dicen, ¿no? O sea, tu terapeuta te dice, oye, es que la ansiedad es algo que vas a sentir toda tu vida. Yo decía, no, por favor, o sea, eso era lo peor que me podías decir. Por fortuna creo que esa crisis en específico, o sea, con esa temática, esos temas, ese tono, eso específico, no. O sea, eso creo que ya lo logré sanar porque logré sanar ese proceso de crecer, de confiar en mí, de esas inseguridades, de sanar esas inseguridades. Ahora, seguramente, ahora que vengan, no sé, otros retos de la vida, van a venir otras cosas que me van a retar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es esta crisis en específico, o sea, como ese tema o esa temática, ese tono, ya no ha regresado nunca. Ansiedad en general, sí, disfrazada de otras cosas, ¿no? Disfrazada de otros temas, disfrazada de otras dudas, disfrazada de otros acontecimientos en mi vida, pero uno, no me han afectado igual que esa vez, ni cerca, o sea, ya no he tenido un ataque de pánico desde esa crisis. La neta, creo que puedo decir con seguridad que dudo muchísimo que tenga otro ataque de pánico con las herramientas que tengo. A ver, nunca sabes qué puede pasar en la vida, pero mínimo ahora las herramientas que tengo me siento muy bien preparado y he estado bien preparado para las veces que he tenido ansiedad y así, lidiar con eso. Y entonces, pues sí, la ansiedad está toda tu vida, ¿no? Y la duda está toda tu vida y la tristeza, todas estas emociones están toda tu vida, pero está en ti ahora y tus herramientas, cómo te relacionas con ellas y qué tanto dejas que te afecten. Ok, sí, estoy de acuerdo con eso. Y ya para cerrar,
¿Qué le dirías a una persona que está atravesando episodios fuertes de ansiedad ahorita? O sea, que sí está pasando tal vez por ataques de pánico de vez en cuando, considerando esa compasión que te tuviste que tener en su momento fuerte. Yo creo que lo que yo hice o sea, así como te inspiraba a ti esa idea de que los diamantes se hacen en la crisis, a mí lo que me motivaba y lo que era la diferencia es que la solución está en la acción, ¿no? O sea, Mm, si te quedas así pausado como pez esperando a que muerto, acabe. nadie te va a salvar, se va a empeorar, va a seguir igual, te va a seguir pasando. O sea, la solución está en la acción. Entonces, la recomendación que yo, y eso cuando yo lo entendía muy bien, era, a ver, yo me voy a poner a investigar las herramientas. Si Yo toma me voy a, responsabilidad. sí, yo me voy a poner a investigar qué puedo hacer, cómo meditar, cómo hacer yoga, voy a ir a la clase, voy a ir a no sé dónde. O sea, mi motivación venía en una desesperación absoluta de dejar sentir l- lo que estaba sintiendo, ¿no? Pero a través de la acción. ¿Qué hago para cambiar lo que estoy sucediendo, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación a través de la acción, si algo estás viviendo que no estás en el punto en el que quisieras estar o la estás pasando mal, si sigues haciendo lo mismo, No esperes algo diferente. no esperes algo diferente y la solución está a través de la acción, ¿no? Entonces, busca herramientas, busca soluciones, busca ayuda, busca apoyo y probablemente no le atines a la primera, porque yo antes de hacer yoga fui a misa creyendo que ahí estaba la respuesta y no, porque yo no soy así y yo no soy religioso en ese sentido. Pero cuando fui a yoga sí me conectó, ¿no? Entonces, tal vez no la tienes a la primera, pero busca las herramientas y te tienes que poner a accionar a buscarlas. Y algo último que se me haya olvidado preguntarte y quieras compartir, o con eso cerramos. Pues no, yo creo que con eso podemos cerrar. Esa herramienta es una muy buena herramienta y, y pues no sé, tenerte compasión, tenerte paciencia, no sé, también, sabes, tal vez lo último que quiero decir es, digo, no todos tenemos que ser expertos, pero investiga cómo puedes ayudar también a la gente que está a tu alrededor, que tal vez vive, nunca sabes cuando tu hijo, tu hermano, alguien cerca de ti puede pasar por algo así, entonces también es padre, es ahora que yo me dedico a esto del bienestar y soy un guía de bienestar, maestro de yoga, me es muy satisfactorio y me llena mucho poder extender la mano a otros que están en esa situación. Y creo que lo haces muy bien. Eso es muy lindo. Em, pues con eso cerramos. Gracias por contarnos tu experiencia, por abrirte, por ser vulnerable en este espacio de lo que te mueve. Yo creo que estas pláticas que son un poco más reales siempre ayudan mucho como a sentirnos un poquito más cercanos, a recordar que todos pasamos pues por cosas similares, que todo cabe, que todo pasa y pues ojalá que les ayude la experiencia de Daniel. A mí sin duda me ha ayudado mucho en mis propios procesos porque como él lo pasó primero, siempre pudo extenderme la mano de la mejor forma. Entonces, pues con eso cerramos. Recuerden que nos ayuda mucho, que nos dejen una calificación, que sigan nuestro canal, ya sea en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, donde sea que nos escuches. Para Daniel y para mí la práctica de yoga ha sido como la herramienta principal, como nunca nos cansamos de decir. Si quieres probarlo, si quieres comenzar tu práctica también, puedes hacerlo con nosotros, nos encantaría en prayanastudio.com. Les dejamos los links de todo en la descripción de este podcast. Y pues creo que con eso me despido. Muchas, muchas, muchas gracias por tu confianza, por prestarnos tu tiempo y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias, Danito.